¿Alguna vez has sentido que tu hogar está cargado? ¿Has notado ambientes pesados, discusiones constantes, enfermedades repentinas, falta de paz o incluso sensaciones extrañas cuando caminas por ciertas partes de tu casa? ¿Te has preguntado por qué, aunque oras, trabajas y te esfuerzas, las cosas parecen no avanzar y la atmósfera espiritual de tu hogar se vuelve más oscura cada día? Déjame decirte algo, esto no es casualidad, es una guerra espiritual real. Así como existen bendiciones, promesas y protección divina, también existen fuerzas malignas que buscan infiltrarse en los hogares, destruir familias, traer enfermedad, ruina, opresión y conflictos. Y muchas veces, sin darnos cuenta, abrimos puertas espirituales que permiten que esas tinieblas entren y operen dentro de nuestras casas. La Biblia dice claramente en Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Sí, aunque no los veas con tus ojos físicos, hay presencias espirituales que están constantemente intentando robar tu paz, contaminar tu ambiente y afectar tu vida. Y déjame decirte algo aún más fuerte. Los demonios odian los hogares llenos de luz, de oración, de unidad familiar y de bendición. Por eso, atacan lo que tú más amas. ¿Te has preguntado por qué sientes cansancio extremo dentro de tu propia casa? Pero cuando sales, ¿te sientes más liviano? ¿Por qué hay noches en las que no puedes dormir bien, escuchas ruidos extraños, sombras que pasan, objetos que caen sin razón, o simplemente un frío espiritual inexplicable? Esto es una señal clara de opresión espiritual. Pero aquí viene la buena noticia. Tú no estás solo ni sola. Dios te ha dado herramientas poderosas para defender tu casa, tu familia y tu vida. Y una de las armas más poderosas que Dios ha puesto en tus manos son los salmos. Porque los salmos no son solo poesía, son decretos espirituales, son oraciones proféticas, son llaves que abren los cielos y cierran las puertas al enemigo. Cuando tú recitas un salmo con fe, con convicción y con autoridad espiritual, se mueven ángeles, se rompen cadenas, se levantan muros de protección. Y todo espíritu inmundo que haya intentado alojarse en tu casa es obligado a huir. Dios me ha puesto este mensaje en el corazón para ti hoy. No es casualidad que estés aquí. Hay algo en tu casa que necesita ser limpiado. Hay puertas espirituales que deben ser cerradas. Y también hay bendiciones que están detenidas y que van a ser liberadas cuando tú comiences a orar estos salmos con entendimiento, con fe y con autoridad espiritual. Este mensaje es más que un video. Es una guía profética, es una herramienta espiritual, es un arma directa del cielo para proteger tu hogar, liberar tu familia y romper toda cadena invisible que ha querido operar en tu vida. Por eso, te voy a llevar a través de 5 salmos poderosos. Cada uno tiene un propósito específico: protección espiritual contra toda obra de brujería, hechicería y maldiciones, restauración de la paz en tu hogar, cancelación de ciclos de miedo, enfermedad, ruina y discordia, activación de la cobertura angelical en cada rincón de tu casa, fortalecimiento de tu fe y conexión sobrenatural con Dios. Prepárate, porque lo que aprenderás aquí no solo cambiará tu vida, cambiará la atmósfera espiritual de tu casa para siempre. Y cuando empieces a declarar estos salmos, el enemigo tendrá que retroceder, los demonios tendrán que salir, y la paz de Dios empezará a llenar cada espacio donde antes había oscuridad. Este mensaje no es para cualquiera. Es para aquellos y aquellas que están listos para pelear la buena batalla de la fe, para los valientes que no aceptan más vivir bajo opresión espiritual, para quienes quieren recuperar la paz, la bendición y el orden divino en su casa. Por eso te pido desde ya,
Suscríbete al canal porque este tipo de enseñanzas no las encontrarás fácilmente. Aquí hablamos de cosas espirituales profundas que no todos se atreven a decir. Dale like a este video, porque eso ayuda a que este mensaje llegue a más personas que hoy están sufriendo en silencio dentro de sus casas y no saben qué hacer. Comparte este video con alguien que amas, porque tal vez su hogar está siendo atacado sin saberlo. Y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de estos mensajes que pueden ser la diferencia entre la opresión espiritual y la libertad en Cristo. Ahora sí, prepárate. Vamos a entrar en este recorrido espiritual por los 5 salmos más poderosos para limpiar tu casa de toda presencia maligna. El primero te sorprenderá. Salmo 91. El salmo de protección y refugio espiritual. Cuando hablamos de limpieza espiritual, de protección contra todo tipo de oscuridad, de brujería, de maldiciones, de ataques espirituales y demoníacos, hay un salmo que es considerado el escudo más poderoso en el mundo espiritual, el Salmo 91. Pero quiero que entiendas algo muy profundo hoy. El Salmo 91 no es un simple texto bonito, no es una oración cualquiera, ni un poema para leer de forma superficial. Es un decreto celestial. Es una llave espiritual que activa un cerco de protección sobrenatural alrededor de tu vida, de tu familia y de tu hogar. El enemigo tiembla cuando escucha a un hijo de Dios declarar este salmo con fe, con entendimiento y con la convicción de quien sabe que está bajo la sombra del Altísimo. Porque este salmo no fue escrito para cualquiera, fue escrito para aquellos que habitan al abrigo del Altísimo, no para quienes visitan la presencia de Dios de vez en cuando, no para quienes buscan a Dios solo cuando tienen problemas. Este salmo es un pacto espiritual con los que han decidido vivir bajo su presencia, depender de Él, caminar con Él y confiar plenamente en su refugio. Observa cómo comienza este salmo. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Aquí hay una clave enorme. No dice el que visita, dice el que habita. Es decir, aquel que ha hecho de la presencia de Dios su casa permanente, su refugio constante, su lugar de descanso y de confianza. Cuando tú haces de Dios tu refugio diario, cuando tu casa está consagrada a Dios, cuando tu vida es un altar de adoración constante, automáticamente se activa un cerco de protección sobrenatural que ningún demonio puede penetrar. Y quiero que entiendas esto. No importa cuántos brujos se levanten contra ti, no importa cuántas maldiciones hayan lanzado, no importa cuántos espíritus inmundos intenten perturbar tu casa, cuando tú te paras sobre la autoridad del Salmo 91, los cielos se abren, los ángeles son enviados y el enemigo es obligado a retroceder. Mira lo que declara el versículo 2. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Este no es un susurro, es un decreto. Es una declaración de guerra contra las tinieblas. Cuando tú dices con autoridad, Jehová es mi esperanza, es mi castillo, es mi refugio, estás diciendo en el mundo espiritual que tu casa está bajo una cobertura que el enemigo no puede violar. Y sigue diciendo en el versículo 3, Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. ¿Sabes lo que significa el lazo del cazador? Son las trampas espirituales, las ataduras invisibles, los planes que el enemigo teje en la oscuridad para destruir tu vida, tu matrimonio, tus hijos, tus finanzas, tu salud. Dios te libra de eso cuando tú te refugias en Él. La peste destructora también representa las enfermedades físicas, espirituales y emocionales que intentan contaminar tu casa. Y aquí te revelo un principio. Cuando tú haces del Salmo 91 una declaración diaria, no solo te proteges espiritualmente, sino que también blindas tu casa contra enfermedades físicas, crisis emocionales y todo ataque del enemigo. Avancemos al versículo 4, donde dice, con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad.
Este es uno de los versículos más poderosos. Imagínate por un momento, el Dios del universo cubriéndote con sus alas. Es una imagen de ternura, de cuidado, pero también de protección guerrera, porque cuando Dios te cubre, ningún ataque puede tocarte. Su verdad es un escudo que repele toda mentira, toda calumnia, todo dardo de fuego que el enemigo lance contra ti. Si alguna vez has sentido que en tu casa hay palabras de maldición, que se han soltado críticas, calumnias, maledicencias, este versículo es un muro de defensa. La verdad de Dios aplasta la mentira del enemigo. Y mira lo que continúa en los versículos 5 y 6. No temerás al terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Esto es tremendo. Aquí se mencionan 4 tipos de ataques espirituales. Un terror nocturno, ataques que llegan cuando duermes, pesadillas, insomnio, opresión, parálisis del sueño, sombras, ruidos extraños. 2. Saeta que vuela de día. Problemas, conflictos, discusiones, traiciones, accidentes, pleitos que aparecen de repente. 3. Pestilencia en oscuridad, maldiciones ocultas, trabajos de brujería, hechicería, envidia, energías negativas. 4. Mortandad que destruye al mediodía. Enfermedades, ataques directos, pérdidas repentinas, catástrofes. Pero la promesa es clara: no temerás, porque cuando tú declaras este salmo, esas armas no prosperan contra ti ni contra tu casa. Y observa el nivel de protección que Dios te promete en el versículo 7. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Esto es un decreto de inmunidad espiritual. Aunque haya guerra espiritual a tu alrededor, aunque veas caer personas, familias destruidas, matrimonios rotos, hogares en ruina, a ti no te llegará, porque tu casa está bajo el abrigo del Altísimo. En este punto te hago una pregunta seria y profunda. ¿Estás habitando realmente bajo la sombra del Omnipotente? ¿Tu casa es un altar donde Dios es honrado y adorado diariamente? Porque este salmo es un contrato espiritual. Si tú haces tu parte, habitar, confiar, buscar, Dios hace la suya. Proteger, guardar, enviar ángeles, cerrar puertas al enemigo y llenar tu casa de su paz. Y te adelanto, lo que viene en la segunda parte de este salmo es aún más poderoso. Allí descubrirás cómo los ángeles actúan a tu favor, cómo Dios aplasta a la serpiente espiritual y cómo se desata una cobertura sobrenatural sobre tus hijos, tu familia y tus generaciones. Hemos visto en la primera parte cómo Dios levanta un muro espiritual alrededor de los que deciden habitar bajo su abrigo. Sin embargo, lo que sigue es aún más impresionante, porque el Señor revela cómo opera el mundo invisible a favor de sus hijos. Aquí es donde se activan los ejércitos celestiales, donde las huestes de ángeles son enviadas a proteger, a defender y a batallar por tu vida y tu hogar. Observa lo que dice el versículo 9. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. Nuevamente, Dios recuerda que la clave está en la habitación espiritual, en la intimidad con Él, en mantener una vida consagrada, en hacer de su presencia tu lugar seguro. No es solo orar cuando hay problemas, sino vivir en constante comunión con Él. Y aquí llega una promesa extraordinaria en el versículo 10. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. ¿Puedes imaginar lo que significa esto? El mal puede estar rondando a tu alrededor. Las enfermedades pueden tocar las casas vecinas. Los problemas pueden acechar familias cercanas. Pero sobre tu casa hay un decreto celestial que dice: aquí no entra el mal, aquí no toca la plaga, aquí no pisa el enemigo. Y si alguna vez te preguntaste, ¿cómo es que Dios me protege? ¿Cómo es que actúa a mi favor? Aquí está la respuesta clara como el agua, en el versículo 11.
pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Dios envía ángeles a tu casa. No es una metáfora, no es poesía, es literal. Cuando tú haces del Altísimo tu refugio, se activa un ejército celestial a tu alrededor. Ángeles que bloquean ataques espirituales, que rompen trampas, que expulsan demonios, que sellan puertas espirituales, que limpian atmósferas, que defienden tu salud, tu matrimonio, tus hijos, tus finanzas. Y el versículo 12 continúa: en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Esto significa que incluso en tus momentos de debilidad, de cansancio, de dudas o de ataques emocionales, los ángeles te sostienen. No te dejan caer, no te dejan quebrar. Ellos levantan tus brazos cuando ya no tienes fuerzas y te conducen por senderos seguros, lejos de los tropiezos y de las trampas del enemigo. Y ahora presta mucha atención al versículo 13, porque aquí ocurre algo muy fuerte espiritualmente. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro de león y al dragón. Esto es guerra espiritual directa. El león representa a Satanás, que anda como león rugiente buscando a quien devorar. 1 Pedro 5:8. El áspid es una serpiente venenosa, símbolo de espíritus de traición, engaño, calumnia, brujería y maledicencias. El dragón es el símbolo del caos, la destrucción y la opresión demoníaca. ¿Y qué dice Dios? Que no solo te protegerá, sino que te dará autoridad para pisarlos, aplastarlos, deshacer sus obras y caminar sobre ellos sin que te dañen. Esto es clave. Muchas personas viven huyendo del enemigo, aterradas por lo que puedan hacerles. Pero cuando tú te posicionas en el pacto del Salmo 91, dejas de ser la presa y te conviertes en el cazador espiritual. Dejas de ser la víctima y te conviertes en un guerrero que aplasta serpientes y leones espirituales. Y si hasta aquí ya todo era poderoso, ahora viene la parte más hermosa, la parte donde Dios mismo habla directamente, sin intermediarios. Mira lo que dice el versículo 14. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Dios te libra, te pone en alto, te exalta y te guarda, no por religiosidad, no por méritos humanos, sino porque le amas, porque has decidido conocer su nombre, su presencia, su palabra. Cuando tu amor por Dios es real, genuino y diario, el cielo se mueve a tu favor. Versículo 15. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. ¡Qué promesa! Dios dice que cuando lo invoques, él responderá. Y no solo eso, sino que estará contigo en la angustia, en el dolor, en las pruebas, en las noches oscuras. No serás abandonado. Él te librará y además te dará honra, victoria, restauración y paz. Y el Salmo termina con este decreto majestuoso en el versículo 16. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Esto es vida plena, vida larga, vida bendecida y vida bajo la cobertura sobrenatural de Dios. Este es el resultado de vivir bajo su abrigo. Protección, victoria, salud, prosperidad espiritual y paz sobrenatural. Por eso te digo hoy, en el nombre de Jesús, si sientes que hay opresión en tu casa, si has notado atmósferas pesadas, discusiones constantes, enfermedades sin explicación, insomnio, sombras, miedos, declara el Salmo 91 todos los días sobre tu vida y tu hogar. No es magia, es fe activa. Es activar un principio espiritual donde el cielo se alinea a tu favor y el infierno es obligado a retroceder. Levántate como sacerdote de tu casa. Declara este salmo en voz alta. Unge tus puertas, tus ventanas, tu habitación, tu sala, tu cocina. Y dile al enemigo que aquí no tiene parte ni derecho. Que este salmo sea tu escudo. Que tu casa se convierta en un altar de adoración constante. Que tus hijos crezcan bajo la sombra del Omnipotente.
Y recuerda siempre, caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, pero a ti no llegará. Salmo 23, el Salmo del Pastor y la paz sobrenatural. Si el Salmo 91 es el escudo espiritual de protección, el Salmo 23 es el refugio de paz, consuelo y provisión divina. Este salmo no solo expulsa la oscuridad, sino que llena tu hogar de luz, serenidad, orden espiritual y paz sobrenatural. Por eso, es uno de los textos más usados en momentos de angustia, guerra espiritual, tristeza, ataques emocionales o desesperación. David empieza con una declaración que, si tú la entiendes y la haces parte de tu vida, cambiará completamente tu manera de enfrentar los problemas. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Detente aquí por un momento. No dice, me gustaría que fuera, ni tal vez sea. Dice con absoluta certeza, Jehová es mi pastor. Esta es una posición espiritual. Es cuando tú decides conscientemente ponerte bajo el cuidado de Dios, confiar en su guía, depender de Él, dejar que Él dirija tus pasos. Y cuando Él es tu pastor, automáticamente activas la segunda parte de esta promesa. Nada me faltará. Esto no es solo comida o dinero, significa que no te faltará paz cuando el mundo esté en caos. No te faltará fe cuando todo se tambalee. No te faltará esperanza cuando otros se hundan en la desesperación. No te faltará amor cuando te enfrentes al rechazo. No te faltará fortaleza cuando las batallas sean duras. Por eso este salmo tiene un poder impresionante contra las obras del enemigo, porque los demonios operan en ambientes de escasez espiritual, miedo, ansiedad, ira, tristeza, desesperación. Cuando tú llenas tu casa de esta verdad espiritual, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Desalojas automáticamente toda sombra, todo temor, toda presencia que no sea del Espíritu Santo. Y observa cómo continúa el Salmo en el versículo 2. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Esto es impresionante. ¿Sabes por qué? Porque uno de los ataques más comunes del enemigo es el estrés, el agotamiento emocional, la fatiga mental, el insomnio, la inquietud permanente. Las personas corren de un lado a otro, viven angustiadas, sobrecargadas, llenas de preocupación. Pero Dios te dice, yo te llevo a lugares de reposo, yo te desconecto del ruido espiritual, yo te hago descansar donde tu alma se renueva, donde tu espíritu se fortalece, donde tus pensamientos se alinean a mi paz. Las aguas de reposo representan el fluir del Espíritu Santo. Es donde se lavan tus heridas, donde se apaga el fuego del estrés, donde se limpian las cargas, donde se restaura tu ser interior. El versículo 3 continúa, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aquí hay dos acciones divinas que son armas espirituales poderosísimas. Conforta tu alma. ¿Qué significa esto? Que Él sana tus heridas emocionales, las traiciones, los abandonos, las pérdidas, los fracasos, los dolores que nadie ve. Dios los toca, los sana, los restaura. Y cuando tu alma es confortada, los demonios que se alimentan del dolor, la tristeza y la amargura pierden todo acceso a tu vida. Te guía por sendas de justicia. Esto significa que el Señor no te deja caminar en confusión, en errores, en caminos torcidos. Te muestra la salida, la dirección correcta, el camino donde no hay trampas, donde no hay engaño, donde no hay destrucción. Cuando Dios guía tus pasos, el enemigo no puede desviarte ni engañarte. Ahora viene una de las frases más poderosas de este salmo, que muestra cómo opera la protección de Dios incluso en medio de los peores escenarios. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Observa bien, Dios no dice que nunca pasarás por valles oscuros. No promete que tu vida será libre de problemas o de crisis. Lo que promete es algo mucho más poderoso,
que cuando entres en esos valles no estarás solo. Su presencia estará contigo, y donde está su presencia, el enemigo no puede tocarte, no puede destruirte, no puede quebrarte. El valle de sombra de muerte es cualquier situación donde todo parece perdido. Puede ser una enfermedad, una crisis familiar, un ataque espiritual, una ruina financiera, una tristeza profunda, pero Dios te dice: no temas, mi vara te defiende, mi cayado te guía. Mi presencia es tu garantía de que este valle no es tu final, sino solo parte del camino hacia la victoria. La vara representa la autoridad de Dios. Es lo que el pastor usaba para defender a las ovejas de los lobos, de los leones, de cualquier amenaza. Cuando tú activas el Salmo 23, Dios levanta su vara contra todo espíritu de ruina, de enfermedad, de tristeza, de división y de destrucción que intente tocar tu vida y tu hogar. El cayado es el bastón curvo que el pastor usaba para guiar, para corregir el rumbo de la oveja, para traerla de vuelta si se desviaba. Significa que Dios no solo te protege, sino que te guía, te corrige, te cuida, te alinea con su voluntad perfecta. Por eso este salmo no es solo un poema bonito, es un decreto espiritual de paz, de protección, de dirección, de fortaleza y de provisión sobrenatural. Cuando tú lo recitas creyendo, no hay demonio que soporte la atmósfera de gloria que se activa. Cuando en tu casa hay gritos, discusiones, caos, ansiedad, miedo, declara el Salmo 23 en voz alta. Camina por tus habitaciones, abre tus ventanas, toca las paredes si es necesario y di: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Aquí se acaba la opresión, aquí se va el enemigo, aquí reina la paz de Dios. Y luego declara lo más importante de todo: en la casa de Jehová moraré por largos días. No se trata solo de vivir en un lugar físico, se trata de vivir en la presencia de Dios, de hacer de tu hogar una extensión de su presencia, de que cuando alguien entre a tu casa sienta paz, sienta gozo, sienta descanso, porque la gloria de Dios habita allí. Por eso, cuando tú declaras el Salmo 23 en tu casa, las puertas al enemigo se cierran, la paz del Espíritu Santo llena cada rincón, se rompe toda maldición, toda atmósfera pesada, todo ciclo de tristeza, ruina o enfermedad. La unción de Dios cubre tus paredes, tu cama, tu mesa, tu familia y tu vida entera. Este salmo no es solo palabras, es un arma espiritual. Cada vez que lo declares, imagina cómo el cielo entero respalda tus palabras, cómo los ángeles ministradores se activan, cómo las fuerzas de la oscuridad tiemblan y huyen. Haz del Salmo 23 tu oración diaria. Decláralo cuando te levantes, cuando te sientas débil, cuando tu casa se llene de tensión, cuando el miedo intente visitarte, y verás cómo la atmósfera de tu hogar se llena de paz sobrenatural. Salmo 27, el salmo contra el miedo y la oscuridad. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Salmo 27, 1. Detente un momento y escucha estas palabras con todo tu corazón. Dios es tu luz, Dios es tu salvación, Dios es la fortaleza de tu vida. No son palabras simbólicas ni poéticas, son decretos celestiales que rompen las tinieblas, destruyen el miedo y levantan tu espíritu en medio de cualquier adversidad. Cuando David escribió este salmo, estaba rodeado de enemigos, amenazas y situaciones que buscaban quebrarlo emocionalmente. Pero en lugar de dejarse dominar por el miedo, él levanta su voz y declara: Dios es mi luz. Esto es poderoso, porque donde hay luz, las tinieblas no pueden permanecer. El miedo, la ansiedad, las pesadillas, las opresiones espirituales, todo desaparece cuando la luz de Dios se manifiesta. Luego declara: Dios es mi salvación.
Esto significa que aunque los enemigos rodeen tu casa, aunque las malas noticias golpeen tu puerta, aunque el enemigo te haga creer que todo está perdido, Dios te rescata, te protege y te libra. Él es tu salvación completa, espiritual, emocional, física y familiar. Y continúa: Dios es la fortaleza de mi vida. Cuando sientes que no puedes más, cuando te sientes débil, agotado, quebrado, es ahí donde la fortaleza de Dios se activa sobre ti. No es tu fuerza, no es tu capacidad. Es su poder sobrenatural sosteniéndote, levantándote y dándote la victoria. Luego, David hace dos preguntas retóricas que son, en realidad, una declaración de fe. ¿De quién temeré? ¿De quién he de atemorizarme? La respuesta es clara: de nadie. Porque cuando Jehová está contigo, no hay demonio, enfermedad, problema o adversidad que pueda destruirte. Y mira lo que dice después: cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Salmo 27:2. Escucha bien esto: los ataques del enemigo no son imaginación, son reales. Las tinieblas se levantan, los demonios intentan entrar en tu hogar, los conflictos familiares se multiplican, la opresión espiritual se siente. Pero aquí, Dios te da una promesa: todo plan del enemigo caerá, todo ataque será cancelado. Toda obra de las tinieblas tropezará y se derrumbará ante la presencia del Altísimo en tu vida. Observa el lenguaje que usa David. Se juntaron contra mí los malignos, es decir, fuerzas oscuras que vienen con un propósito claro: devorar, destruir, perturbar, traer angustia y desesperación. Pero mira el final del verso: ellos tropezaron y cayeron. Así será contigo y tu casa. Cada vez que tú levantas este salmo, cada vez que lo declaras en voz alta en tu hogar, los demonios tropiezan. Los espíritus de división tropiezan. La enfermedad tropieza, la ruina tropieza, el enemigo cae derrotado y continúa diciendo: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Salmo 27:3. Párate un segundo aquí y visualiza esto. David no está hablando de un problema pequeño. Habla de un ejército completo acampando contra él. Es decir, una amenaza organizada, fuerte, intimidante. ¿Te sientes así? ¿Como si los problemas fueran demasiados? ¿Como si el enemigo hubiera rodeado tu vida, tu matrimonio, tus hijos, tus finanzas? Pues escucha la respuesta del cielo: no temerá mi corazón. No porque el problema desaparezca de inmediato, sino porque el Dios que te respalda es más grande que cualquier ejército del infierno. Y agrega: aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Esto es sobrenatural. Es la confianza que no nace de lo que tus ojos ven, sino de lo que tu espíritu sabe. Dios pelea tus batallas. Dios va delante de ti. Dios es tu escudo, tu torre fuerte, tu defensa eterna. Y aquí llega uno de los versículos más conocidos y poderosos, pero que hoy cobra un sentido aún más profundo para ti. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Salmo 27:4. David nos enseña aquí el secreto para vencer cualquier ataque de miedo, cualquier tormenta emocional, cualquier opresión espiritual: la presencia de Dios. Cuando haces de tu hogar un altar, cuando llenas tu casa de oración, de adoración, de la palabra, cuando decides que tu sala, tu cocina, tu habitación sean espacios donde Dios sea glorificado, entonces el miedo se va, la ansiedad huye, las pesadillas se acaban, las discusiones constantes desaparecen, la opresión espiritual se rompe, la atmósfera de tu casa cambia, la luz de Dios inunda cada rincón, y los demonios no pueden resistir esa presencia gloriosa. David dice que desea contemplar la hermosura de Jehová, y eso es exactamente lo que debes buscar. Cuando te concentras en Dios, cuando buscas su rostro,
todo lo demás pierde poder sobre ti. Por eso, cada vez que declares este salmo en tu hogar, estás haciendo dos cosas al mismo tiempo. Rellenas tu casa de la presencia de Dios. Expulsas toda obra de las tinieblas. Recuerda siempre esto: Dios es tu luz. Donde Él está, el enemigo no puede permanecer. Seguimos profundizando en este poderoso salmo que es, sin lugar a dudas, un arma espiritual contra el miedo, la ansiedad, la oscuridad y cualquier opresión que quiera rodearte a ti y a tu hogar. Mira lo que declara David en el versículo 5. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Este verso es, literalmente, un decreto celestial. David no dice quizá o tal vez. Él afirma con seguridad que Dios lo esconderá en el día del mal. ¿Qué significa eso? Significa que cuando la tormenta llegue, cuando los problemas intenten azotar tu vida, cuando los ataques del enemigo quieran quebrarte, Dios te esconde bajo su cobertura, bajo su presencia, bajo su gloria. No eres visible para el enemigo cuando Dios te cubre. No puede tocarte, no puede alcanzarte, no puede destruirte, porque estás guardado en lo reservado de su morada. Y mira el detalle: sobre una roca me pondrá en alto. La roca es Cristo, la roca es la palabra. Y cuando tú te apoyas en esa roca, los vientos soplan, las lluvias caen, pero tu vida no se derrumba. Por eso, cuando las tinieblas quieran rodear tu casa, cuando la opresión quiera entrar, cuando el miedo quiera paralizarte, levanta este salmo en voz alta y declara: Dios me esconde, Dios me guarda, Dios me eleva sobre la roca y me sostiene. Luego el salmo continúa diciendo: luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo, cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Salmo 27, 6. Esto es impresionante. No solo Dios te protege, sino que además levanta tu cabeza, es decir, te da honra, te restaura la dignidad, te devuelve la paz, la alegría, la estabilidad emocional y espiritual. Y lo más poderoso es la actitud de David: sacrificaré sacrificios de júbilo. Él no espera a que el problema termine para alabar. No espera que el enemigo se retire para glorificar. En medio de la lucha, en medio de la tormenta, Él levanta cánticos de victoria. Aquí hay un principio espiritual. Cuando el enemigo quiera llenarte de miedo, tú llenas tu casa de adoración. Cuando el enemigo quiera sembrar oscuridad, tú enciendes la luz de la alabanza. Cuando el enemigo quiera traer tristeza, tú sueltas júbilo en tu hogar. Cada vez que levantas tu voz para adorar, las cadenas se rompen, los demonios retroceden y la atmósfera de tu hogar cambia completamente. Y continúa: oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo, ten misericordia de mí y respóndeme. Salmo 27, 7. David nos enseña aquí otro secreto: clamar. No es orar en silencio, no es pensar, es levantar la voz. Es romper el silencio espiritual, es hablarle a Dios con todo el corazón. Hay momentos en los que no basta con una oración pasiva. Hay que clamar, hay que levantar la voz desde lo profundo del alma y declarar: Señor, escucha mi voz. Llena esta casa con tu presencia, rompe toda cadena, cancela todo ataque del enemigo, establece tu reino en este lugar. Y Dios promete que responde a los que le buscan de esa manera. Mi corazón ha dicho de ti: buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová. Salmo 27, 8. Aquí David revela el anhelo más profundo de su corazón: buscar el rostro de Dios. Cuando tú buscas su rostro, no solo encuentras paz, encuentras protección, encuentras dirección, encuentras fuerzas donde pensabas que no había. Buscar el rostro de Dios no es simplemente orar pidiendo cosas,
Es entrar en su presencia solo para estar con Él, para adorarlo, para escucharlo, para recibir de su gloria. Y cuando haces eso, todo lo que te rodeaba cambia. La oscuridad se desvanece, las cargas caen, la opresión desaparece. La atmósfera espiritual de tu hogar se llena de luz, de paz y de bendición. David luego dice algo que refleja lo que muchos sentimos en ciertos momentos. No escondas tu rostro de mí. No apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda has sido. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Salmo 27:9. ¿Alguna vez has sentido que Dios guarda silencio, que parece distante? David también lo sintió, pero aún así no dejó de clamar, no dejó de confiar. Porque sabía que, aunque sus emociones le dijeran una cosa, la verdad eterna es que Dios nunca abandona a sus hijos. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo, Jehová me recogerá. Salmo 27:10. ¡Qué promesa tan poderosa! Aun si todo el mundo te da la espalda, aun si la gente que más amas te falla, Dios jamás te dejará. Él te recoge, Él te abraza, Él te sostiene, Él te guarda. Por eso, cuando sientas que te quedaste solo, recuerda esta palabra: Dios nunca te abandona, jamás. Y David concluye este salmo con una declaración que debes grabar en tu corazón. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Salmo 27:13. Quizás has sentido ganas de rendirte, de tirar la toalla, de dejar todo. Pero escucha bien, no te rindas, no desmayes, porque verás la bondad de Dios en tu vida, en tu hogar, en tus hijos, en tus finanzas, en tu salud. Y cierra con una orden espiritual. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Salmo 27:14. No corras, no te desesperes, no tomes decisiones precipitadas. Espera en Dios. Mientras esperas, esfuérzate. Mantén la fe viva. Mantén la adoración encendida. Mantén la oración activa. Dios nunca llega tarde. Él llega en el momento exacto para levantarte, restaurarte y darte la victoria. Salmo 34. El salmo de la liberación y la protección familiar. Cuando hablamos de protección, de liberación y de cobertura espiritual, hay un salmo que se convierte en una verdadera muralla celestial alrededor de tu vida y de tu familia. Es el Salmo 34, un cántico que no nació desde un palacio, sino desde un momento de angustia, persecución y peligro extremo en la vida de David. David escribió este salmo después de haber fingido estar loco ante Abimelech para poder escapar con vida. Estaba rodeado de enemigos, sin recursos, sin aliados humanos, pero con la convicción firme de que Dios no lo abandonaría. Y mira cómo comienza este salmo, que es mucho más que palabras. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Salmo 34:1. Aquí está el primer principio de guerra espiritual. Cuando los demonios quieran llenar tu casa de opresión, tú llenas tu casa de alabanza. Cuando el enemigo quiera traer confusión, ansiedad, peleas y miedo, tú levantas tu voz y dices: bendeciré al Señor en todo tiempo, no importa la tormenta, no importa la dificultad. Mi boca no se llenará de queja, se llenará de alabanza. La alabanza es una llave espiritual que abre las puertas del cielo y cierra las puertas del enemigo. La alabanza desarma al infierno. La alabanza abre camino a la presencia de Dios en tu hogar. El versículo 2 dice: en Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. ¿Qué significa esto? Significa que cuando decides glorificar a Dios en medio de tus batallas, tu alma recibe fuerza, tu espíritu se levanta y los que están a tu alrededor, tu familia, tus hijos, tus seres queridos, también se contagian de esa fe y de esa alegría espiritual. Por eso nunca subestimes el poder que tiene tu voz cuando declara la grandeza de Dios dentro de tu casa. Tu atmósfera espiritual cambia. Lo que parecía oscuro se llena de luz.
Lo que parecía imposible comienza a alinearse al propósito de Dios. Y David nos hace una invitación que es una orden celestial. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Salmo 34:3. Esto no es solo un cántico, es un decreto espiritual. Cuando tú y tu familia deciden juntos exaltar el nombre de Dios en el hogar, se activan ángeles alrededor, se fortalecen los muros de protección espiritual y toda obra de maldad comienza a ser derribada. Mira lo que declara el siguiente versículo. Busqué a Jehová, y él me oyó, y me libró de todos mis temores. Salmo 34:4. Aquí está uno de los secretos más poderosos de este salmo. Dios no solo te libra de los problemas exteriores, también te libra de tus propios temores internos. Porque a veces, querido hijo de Dios, el enemigo no necesita rodearte físicamente si logra meterse en tu mente con pensamientos de miedo, inseguridad, ansiedad, pánico o desesperación. Pero cuando tú buscas al Señor de corazón, Él te responde, Él te oye y comienza a romper esas cadenas invisibles que te atan por dentro. ¿Sabes qué significa esto? Que no importa qué tan fuerte sea el miedo, la angustia o la opresión que estés sintiendo, Dios es más fuerte, Dios es más poderoso, y su presencia rompe todo yugo. Y luego viene una de las promesas más poderosas que debes declarar sobre tu hogar. Los que miraron a Él fueron alumbrados, y sus rostros no fueron avergonzados. Salmo 34:5. ¿Sabes qué pasa cuando dejas de mirar el problema y empiezas a mirar a Dios? La luz de su gloria te alumbra. Las tinieblas que rodeaban tu mente, tus emociones y tu casa desaparecen. Tu rostro refleja paz, refleja esperanza, refleja vida. No serás avergonzado, no terminarás destruido. No te quedarás en la derrota, porque Dios se levanta a favor de los que lo buscan y confían en Él. El versículo 6 continúa diciendo, este pobre clamó, y le oyó Jehová, y lo libró de todas sus angustias. Aquí hay un principio espiritual clave. Dios no rechaza un corazón quebrantado. Dios no ignora el clamor sincero de un hijo que, desde la desesperación, desde la angustia, levanta sus manos y dice, Señor, te necesito. No importa qué tan complicada esté tu situación. No importa cuán grande sea la opresión que esté atacando tu casa, tus hijos o tu salud. Dios oye, Dios responde, Dios libra. Y ahora viene uno de los versículos más poderosos en el mundo espiritual, una promesa que debes declarar sobre tu casa cada día. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Salmo 34:7. Escucha bien, no estás solo, no estás sola. Tu casa no está vacía espiritualmente. Hay ángeles del Señor acampando alrededor de tu hogar. Hay un muro celestial de protección alrededor de tus hijos, de tu matrimonio, de tu vida. ¿Sabes qué significa acampa? Que no es una visita ocasional, que no es algo momentáneo. Significa que los ángeles se instalan, hacen campamento, rodean tu casa de forma permanente y están allí para protegerte, para defenderte y para luchar a tu favor. Y no lo dice cualquier persona, lo dice la palabra viva de Dios. Por eso, cada vez que sientas opresión en tu casa, cada vez que percibas ambientes pesados, cada vez que notes que hay discusiones constantes, enfermedades raras o ataques emocionales que parecen no tener explicación, recuerda este salmo, decláralo, profetízalo sobre tu casa, levántalo como espada y como escudo. El ángel de Jehová está acampando a tu alrededor, tu casa está protegida, el enemigo no tiene poder sobre ti. Y David nos lleva a otro nivel espiritual con estas palabras, gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Salmo 34:8. Aquí está el llamado de Dios, prueba su presencia, acércate, busca su rostro y experimentarás su bondad, su paz, su poder y su gloria. No es teoría, no es religión, es experiencia real con el Dios vivo.
Salmo 35. El salmo de la guerra espiritual total contra los enemigos invisibles. ¿Alguna vez te has sentido rodeado por problemas que no entiendes? ¿Discutes sin razón en casa? ¿Sientes que la atmósfera espiritual de tu hogar pesa, que hay cansancio sin motivo, pesadillas constantes, pensamientos oscuros o situaciones que se repiten como ciclos de destrucción? Déjame decirte algo directo desde el Espíritu de Dios. No todo es casualidad, no todo es físico ni emocional. Hay batallas invisibles que se libran alrededor de tu vida y de tu familia. Y muchas veces las personas luchan en lo natural sin entender que la raíz es espiritual. Y aquí es donde el Salmo 35 se convierte en un arma letal contra las tinieblas. No es solo una oración, es un decreto, una declaración de guerra, un llamado a que el cielo mismo se levante a tu favor. Mira cómo comienza este salmo y siente cómo el Espíritu Santo te entrega hoy esta espada espiritual en tus manos. Disputa, oh Jehová, con los que contra mí contienden. Pelea contra los que me combaten. Salmo 35:1. Aquí David no le está hablando a los hombres, le está hablando directamente a Dios, pidiéndole que pelee por él. Está diciendo: Señor, yo reconozco que hay batallas que no son mías, son tuyas, porque hay enemigos que yo no veo, pero tú sí los ves. Hay fuerzas que me atacan, pero tú eres mi escudo. Pelea tú contra ellos. Y no se queda ahí. David le da instrucciones espirituales al cielo. Echa mano al escudo y al pavés, y levántate en mi ayuda. Salmo 35:2. Aquí está declarando que Dios mismo tome el escudo, protección, y el pavés, un escudo más grande que cubre el cuerpo entero, y se ponga al frente de la batalla. Esto es cobertura total, protección completa. Saca la lanza y cierra contra mis perseguidores. Di a mi alma: yo soy tu salvación. Salmo 35:3. Esta es una escena celestial de guerra. Dios se levanta, toma su lanza, apunta contra los espíritus de enfermedad, ruina, división familiar, opresión y todo lo que quiera entrar a tu casa, y declara sobre ti: yo soy tu salvación. Y mira lo que sigue, porque aquí empieza el juicio contra las fuerzas del mal. Sean avergonzados y confundidos los que buscan mi vida, sean vueltos atrás y avergonzados los que mi mal intentan. Salmo 35:4. Cuando tú oras este salmo con fe, todo demonio, toda obra de hechicería, toda maldición generacional, toda palabra de destrucción que lanzaron contra ti o contra tu familia, queda anulada. Son avergonzados, son expuestos, son derrotados. Son como el tamo delante del viento, y el ángel de Jehová los acose. Salmo 35:5. Esto es tremendo. Aquí Dios suelta ángeles guerreros que acosan, persiguen y expulsan a los enemigos invisibles que rondan tu vida y tu hogar. Sea su camino tenebroso y resbaladizo, y el ángel de Jehová los persiga. Salmo 35:6. Aquí estás ordenando que todos los caminos que las tinieblas trazaron para hacerte daño se vuelvan trampas para ellos mismos. Que tropiecen, que caigan, que sean perseguidos por ángeles que no descansan hasta destruir toda obra de maldad. Y Dios te explica por qué este salmo es tan necesario. Porque sin causa escondieron para mí su red en un hoyo. Sin causa cavaron hoyo para mi alma. Salmo 35:7. Muchas trampas que te han hecho no son visibles, no son físicas, son trampas espirituales. Palabras malditas que hablaron de ti, envidias, celos, maldiciones familiares, pactos de generaciones anteriores, espíritus enviados para traer división, ruina, enfermedad, opresión, ansiedad, depresión. Este salmo destruye todas esas redes ocultas. Véngale destrucción sin que lo sepa, y la red que él escondió lo prenda, con destrucción caiga en ella. Salmo 35:8. Aquí se libera un principio bíblico poderoso. Todo lo que el enemigo planeó contra ti le cae a él mismo. Todo espíritu que levantó trampas en tu casa queda atrapado en su propia red. Mi alma se alegrará en Jehová, se regocijará en su salvación.
Salmo 35:9. Cuando oras este salmo, no solo se libera tu casa, sino que tu espíritu se llena de gozo, de paz, de fortaleza. El ambiente cambia. Lo que era pesado se vuelve liviano. Lo que era oscuro se ilumina. Todos mis huesos dirán, Jehová, ¿quién como tú, que libras al afligido del más fuerte que él, y al pobre y necesitado del que le despoja? Salmo 35:10. Dios te libra de enemigos más fuertes que tú, de ataques que tú no ves, de maldiciones que ni sabías que existían. Él pelea por ti. Y atención, porque el Salmo revela que muchas veces los ataques vienen disfrazados. Se levantan testigos malvados. De lo que no sé, me preguntan. Salmo 35:11. ¿Cuántas veces has sido acusado injustamente, señalado, rechazado, criticado, traicionado? Esto no es solo humano. Muchas veces es parte de un plan espiritual para desgastarte emocionalmente y abrir puertas al enemigo. Me devuelven mal por bien, para afligir a mi alma. Salmo 35:12. Cuando ayudas a alguien y te paga con traición, cuando amas y te devuelven desprecio, ese es un plan del enemigo para robarte la paz. Pero este salmo rompe todo eso, lo cancela, lo anula. Y aquí hay una enseñanza espiritual tremenda, porque David dice que él incluso oraba por aquellos que le hacían mal. Pero yo, cuando ellos enfermaron, me vestí de cilicio, afligí con ayuno mi alma, y mi oración se volvía a mi seno. Salmo 35:13. Aun cuando te hacen mal, tú permaneces fiel a Dios. Sigues orando, sigues creyendo, sigues declarando vida, protección y bendición. Como por mi compañero, como por mi hermano andaba, como el que trae luto por madre, enlutado me humillaba. Salmo 35:14. Aquí Dios te muestra que tu corazón ha sido recto, aunque otros hayan sido injustos contigo. Y por eso Él pelea tus batallas. Él es tu justicia. Él es tu defensor. Querido hermano, querida hermana, después de haber recorrido juntos estos salmos poderosos, quiero que entiendas algo que viene directo del corazón de Dios. Tu hogar no es un campo de batalla para los demonios. Tu hogar es un territorio sagrado, un lugar donde debe habitar la presencia del Espíritu Santo. Cuando tú declaras estos salmos con fe, no estás recitando palabras vacías, estás activando leyes espirituales eternas. Estás levantando muros de protección, estás destruyendo fortalezas del enemigo y estás abriendo puertas para que los milagros, la paz, la sanidad y la prosperidad del cielo inunden tu vida y tu familia. Recuerda siempre esto, la batalla no es tuya, es de Dios. Y cuando tú te alineas con su palabra, cuando usas las armas espirituales que Él te entregó, no hay fuerza del infierno que pueda permanecer en tu casa. Ahora te invito a que no te detengas aquí. Si este mensaje te habló, te fortaleció y te iluminó, te pido que te suscribas al canal, que le des like al video y actives la campanita, porque vienen muchas más enseñanzas, revelaciones y estrategias espirituales que te van a transformar. Recuerda compartir este video con alguien que lo necesite. Así como Dios te está hablando a ti, puede hablarle a otras personas a través de ti. Sé ese instrumento de luz. Decláralo hoy con fe. Mi casa está bajo el gobierno del Señor. Ningún espíritu inmundo tiene derecho legal aquí. Mi hogar está cubierto con la sangre de Cristo, y así será en el nombre de Jesús. Que la paz, la protección y el fuego del Espíritu Santo te acompañen siempre. Dios te bendiga poderosamente.